Síndrome prefrontal, denominado también síndrome disejecutivo, anteriormente conocido como síndrome frontal, es un conjunto de alteraciones de tipología y gravedad diversos que se dan como consecuencia de la existencia de lesiones en el lóbulo frontal y especialmente en el área prefrontal. Los tipos de síndrome prefrontal son el síndrome prefrontal dorsolateral, que son las alteraciones en las funciones ejecutivas, como problemas de memoria y la toma de decisiones. Síndrome prefrontal orbital. Es un síndrome que afecta a los dominios cognitivo, afectivo y conductual. El síndrome prefrontal medial se caracteriza por la desmotivación, apatía y pasividad. Entre los síntomas y signos se encuentra la disminución de la autoconciencia, los cambios de la personalidad, trastornos psiquiátricos, trastornos de la ejecución de funciones motoras, funciones cognitivas y funciones ejecutivas. Gracias. A continuación hablaré acerca de la lesión del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es se encuentra en la zona interna del cerebro, que es sumamente importante ya que es la estructura que sirve como puente para los dos hemisferios. Por ello, cuando esta parte no se desarrolla de manera adecuada, se pueden presentar diversos problemas en función al sistema nervioso central. Por ello, la función que cumple el cuerpo calloso es la de crear esa conexión duradera y eficiente entre ambos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Por lo tanto, gracias a esta porción es que nuestro cerebro se va a comunicar de manera activa y de las cuales se llevarán a cabo todas las funciones del organismo. La lesión que más afecta al cuerpo calloso es la llamada agenesia. También encontramos algunos tipos de lesión callosa. En primer punto, encontramos lo que es la glioblastoma multiforme. Esto de aquí es un tumor maligno que va a afectar al cerebro o a la columna vertebral. En el punto número 2 tenemos a la gliomatosis cerebri. Esto es un tipo de cáncer cerebral en las cuales las células tumorales crecen por todo el encéfalo. De ahí a los tumores cerebrales que pueden comenzar del cerebro y luego expandirse por todo el cuerpo. Luego tenemos a la metástasis. Se presenta cuando las células cancerosas se desprenden del tumor original, que es el tumor primario, luego viajan por el cuerpo a través de la sangre o del sistema linfático y forman un tumor en otros órganos o tejidos. Luego tenemos la encefalitis. Esto de aquí es una inflamación que se da en el cerebro y de las cuales existen diferentes causas, pero la más común es la infección viral. Luego, para finalizar, tenemos a la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Esto de aquí es una infección causada por el encéfalo, que se da en el encéfalo causada por el virus. Aquellas personas que tienen un sistema inmunitario muy debilitado son más propensas a contraer esta enfermedad. Luego tenemos algunos síntomas y signos presentes en la lesión callosa. Tenemos dos tipos, los agudos y los crónicos. Los agudos se presentan a partir de los 6 días y los crónicos a partir de los 6 meses. Esta lesión se pueden detectar a través de métodos como la escucha dicótica y el taquitoscopio, ¿no? En los síntomas y signos agudos encontramos lo que es el mutismo transitorio, la indiferencia a la estimulación externa y el comportamiento aberrante de la mano izquierda. Esto nos dice que el comportamiento de la mano izquierda es inútil, deja de funcionar. Luego tenemos los signos y síntomas crónicos. Se presenta lo que es la alteración del procesamiento de los datos somestésicos. Por ejemplo, la incapacidad para señalar con la mano el lugar contralateral del cuerpo que el examinador ha tocado. Luego tenemos la alteración del procesamiento de la información visual. Aquí el paciente tiene una incapacidad para reconocer la imagen proyectada en el lado derecho después de que haya sido proyectada varias veces en el lado izquierdo. Luego tenemos algunas perturbaciones en las acciones gestuales y los trastornos de la memoria. Gracias. La afasia.
La afasia es la pérdida adquirida en el lenguaje oral como resultado de algún daño cerebral y se caracteriza por errores, fallas en la comprensión y dificultad para hallar palabras. Los tipos de afasia. Tenemos la afasia de Broca, que es cuando las personas pueden entender lo que dicen otros, pero ellas no pueden expresarse. La afasia de Wernicke. Las personas pueden hablar con fluidez, pero con palabras irreconocibles e innecesarias. La afasia anómica, que es la dificultad para describir algo en pocas palabras, ya que extienden las palabras. La afasia global, dificultad para formar las palabras y frases. Es una discapacidad de expresión y comprensión. La afasia de conducción, que es la dificultad para repetir las frases, por lo que las convierten en parafasias semánticas. Entre los síntomas y signos de la afasia, tenemos, por ejemplo, que el discurso de la persona se reduce, ya que las palabras son difíciles de producir. También tenemos la comprensión pobre de lo que otras personas están diciendo, la dificultad para nombrar objetos y la dificultad para repetir frases y oraciones. También la persona no comprende las conversaciones de otros escriben las oraciones sin sentido. Gracias. Mi nombre es Talía y hoy les voy a hablar sobre la agnosia. La agnosia se define como una alteración en la capacidad para reconocer un estímulo previamente aprendido. Esto se puede producir en consecuencia de una lesión o disfunción cerebral. También se produce por la ausencia de alteración cognitiva global. La agnosia se conoce como la incapacidad para identificar un objeto mediante los sentidos, que pueden ser el tacto, el gusto, el olfato, la vista y la audición. Las principales causas de la agnosia son las infecciones cerebrales, tumores cerebrales, la demencia, entre otros. Tipos de agnosia. Encontramos la agnosia visual. Es la incapacidad para reconocer objetos o rostros de personas cercanas o familiares. También encontramos la agnosia auditiva. La agnosia auditiva es una alteración en el reconocimiento de los sonidos que se producen en consecuencia de una lesión o disfunción cerebral, y también implica la ausencia de la alteración en las vías auditivas primarias. Dentro de la agnosia auditiva podemos encontrar la proagnosia, que es la incapacidad para reconocer voces familiares a pesar de poder reconocerlas. Las palabras, es difícil reconocer su voz. Las personas con agnosia auditiva tienen dificultades para reconocer voces de personas cercanas a ellos. También encontramos la agnosia táctil. La agnosia táctil es una alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles que se pueden producir en consecuencia por la ausencia de una lesión en las áreas somatosensoriales primarias. Encontramos el autor Wernicke, que fue el primero en diferenciar entre la agnosia táctil y la simbolia. Para este autor, la agnosia táctil implicaba una alteración en la discriminación de las cualidades táctiles de los objetos. También encontramos la agnosia olfativa, que significa la incapacidad para reconocer olores que anteriormente conocíamos. Por ejemplo, el olor de la comida, el perfume o el olor familiares, ¿no? Gracias. La amnesia. La amnesia es una enfermedad que se caracteriza por la pérdida de memoria. Este trastorno de la memoria puede originarse de distintas causas. Cuando una persona sufre este trastorno, no puede almacenar ni recuperar información recibida anteriormente. La amnesia puede ser la consecuencia de un daño a regiones del cerebro que son esenciales para el procesamiento de los recuerdos, a diferencia de un episodio pasajero de pérdida de la memoria. Amnesia global transitoria. También se puede dar la amnesia permanente. La amnesia tiene dos tipos, la amnesia retrógrada y la amnesia anterógrada. La amnesia retrógrada es la incapacidad de recordar cosas anteriores a la lesión. Se produce en el caso de traumatismos craneales o en los casos en que se ha utilizado shock electroconvulsivo. En ambos casos, la amnesia retrógrada es recuperable, en orden inverso de más lejano a más reciente,
y por lo tanto no se deben a problemas de almacenamiento, sino de recuperación. En el caso de los traumatismos, la amnesia abarca más tiempo dependiendo del grado de confusión o de convalecencia, máximo 1 año. La amnesia anterógrada o síndrome amnésico es la incapacidad de almacenar conocimientos nuevos posteriores a la lesión. A veces también pueden presentar amnesia retrógrada. Los signos y síntomas de la amnesia. La pérdida del acceso al recuerdo, la dificultad para aprender información nueva, la dificultad para recordar acontecimientos pasados, recuerdos falsos o confabulación, la confusión o desorientación. La demencia. ¿Qué es la demencia? Una demencia es una pérdida generalmente progresiva de las capacidades y habilidades intelectuales de una persona, o sea, su función cognitiva, lo que le impide realizar normalmente las actividades habituales de su vida diaria. En la demencia se afectan preferentemente la memoria, la capacidad de juicio, la capacidad para controlar las emociones. El paciente con demencia puede darse cuenta o no de la situación que está viviendo. Existen múltiples tipos de demencia, algunas de causa conocida y otras de causa desconocida, algunas reversibles y la mayoría irreversibles. La capacidad cognitiva que se altera con más frecuencia es la memoria, si bien puede afectar también el lenguaje, la capacidad de cálculo, la capacidad de juicio, la capacidad para resolver problemas y las habilidades de destreza y movilidad. Entre los tipos de demencia está la demencia en enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por un deterioro progresivo e irreversible de las funciones cognitivas, con pérdida de memoria, juicio y lenguaje. La demencia vascular. En el deterioro cognitivo es desigual. Puede haber pérdida de memoria, episodios depresivos, llantos, risas intempestivas, delirios, etc. Mientras que la conciencia y el juicio pueden estar preservados. Demencias en cuerpos de Lewy. Esto es similar a la enfermedad de Alzheimer. Hay un declive progresivo en la memoria y habilidad de pensar. Demencia del lóbulo frontal o enfermedad de Pick. Es una demencia progresiva en personas de 50 a 60 años de edad. Los cambios son precoces y progresivos en el carácter y alteraciones de comportamiento, que evolucionan a deterioro en la inteligencia, memoria y lenguaje, acompañados de apatía o euforia. Demencia o enfermedad de Huntington. Es genética y se da entre los 30 y los 45 años de edad. Se caracteriza por presentar cambios del estado de ánimo, carencia de coordinación y movimientos involuntarios de cabeza, cuerpo y miembros. Demencia en la enfermedad de Parkinson. Inicia entre los 40 y los 70 años. Entre un 20 y un 30% pueden desarrollar demencia. Los que sufren demencia, especialmente en las formas más graves de la enfermedad, se presentan dificultades en la concentración, tendencia a la distracción, trastorno visoespacial y enlentecimiento del pensamiento. Demencia por lesiones cerebrales traumáticas. El trauma del cerebro puede resultar en problemas cognitivos y problemas de memoria, tipo demencia. Síntomas y signos. Entre los síntomas y signos, entre lo que es cambios cognitivos está la pérdida de la memoria, que generalmente es notada por el cónyuge o por otra persona, dificultad para comunicarse o encontrar palabras, dificultad con las habilidades visuales y espaciales, como perderse mientras se conduce, dificultad para razonar o para resolver problemas, dificultad para manejar tareas complejas, dificultad para planificar y organizar, y también dificultad con la coordinación y las funciones motoras, confusión y desorientación. Entre los cambios psicológicos puede haber cambios en la personalidad, depresión, ansiedad, comportamiento inapropiado, paranoia, agitación y alucinaciones.